Vamos a ver Deuteronomio capítulo 13 y el título de hoy es Evita la apostasía, ¿no? Evita la apostasía, Deuteronomio 13 del 1 al 18. Como son 18 versículos, planteamos hoy día terminar todo este capítulo. Ahora, ¿qué cosa es apostasía? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra antes? Apostillar, apostatar, apostasía. Hay nombres que suenan parecidos, ¿no? Pero la palabra apostasía finalmente va a querer decir apartarte de la fe original, pero de manera gradual. Eso es apostasía. Apostasía no es una renuncia total a la fe, es renunciar a pequeñas cositas básicas que con el tiempo se convierten tal vez en tendencias, apartándote finalmente de aquí a unos años de la enseñanza original. Así que gradual, tú giras un grado ahora y te das cuenta que no pasa nada, es un pequeño grado, pero de aquí a 50 años tus hijos, tus nietos, ya lo van a ver como normal y van a seguir ampliando el tema. Por lo tanto, ellos se van a apartar de la doctrina original. Apostasía es como, una vez me lo explicaron, ¿alguno de ustedes ha subido alguna vez a los botecitos de acá de Chorrillos? En Chorrillos alquilan botecitos, ¿no? Bueno, también creo que en el Callao alquilan botes, ¿no? O sea, los que se portan mal los dejan en el frontón. ¿En el Parque de las Leyendas también hay botecitos? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, yo no puedo entrar ahí porque si de ahí no me dejan salir. Y cuando uno sube un botecito, supone que estás remando con un bote y luego estás mirando pues el malecón de Barranco, ¿no? El malecón de Barranco, los edificios que ahora están tan bonitos, y en eso te quedas medio dormido. ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué hace el mar y el bote allí? ¿Verdad que comienza a balancearse el bote y de un tiempo a otro tú abres tus ojos y estabas mirando la parte del barranco y ya no estás mirando el barranco, estás mirando ahora Miraflores? Oye, ¿qué pasó? Dice, no importa, te echas a dormir un ratito más y cuando despiertas estás mirando ahora el horizonte. ¿En qué momento dejaste de mirar Barranco y estás mirando el horizonte? No te diste cuenta porque fue gradual. Esa es un poco la idea de apostasía. Estás mirando la doctrina, te desvías un poquito y cuando menos te das cuenta terminas en otro lado. Otro ejemplo que me ponen muy claro para la apostasía es cuando, por ejemplo, un avión va a despegar y el curso del avión está determinado y está programado, pero el piloto dice, no, yo quiero manejar a mis propias cuentas, así que agarra y le pone en su criterio un grado menos, un grado, ¿qué es uno? No es nada, pues, ¿no? Uno no es nada al despegar, pero si te vas de Santiago de Chile y te vas a Canadá, a Toronto, un grado acabas en medio, tal vez, del Atlántico. ¿Por qué? Porque ese pequeño grado te va a comenzar a desviar y te lleva para otro lado. Esa es la idea de apostasía. Estás en el origen de la palabra de Dios, la doctrina sana y pura, como nos ha sido enseñada, de la misma escritura, y poco a poco tú dejas esto y comienzas a ver nuevas cosas, y de aquí a un tiempo terminas apartándote totalmente de la doctrina y de la fe. Dios les va a decir a la nación de Israel que tengan cuidado con la apostasía. Había determinado Dios a la nación de Israel cosas muy específicas de lo que ellos tenían que hacer. Y Dios les decía, no quiero que te cases con las mujeres del lugar, no quiero que adores a los dioses del lugar, quiero que derrumbes todos los dioses que había, que los quemes, que los destruyas, no dejes un solo Dios allí, porque tu corazón se va a inclinar a ellos. Yo no quiero que hagas eso, quiero que te apartes y yo solo ser tu único Dios. ¿Amén o no? ¿Recuerdan estos temas? Pues estos eran los más generales, había muchos más, pero estos eran los generales. Si ellos dejaban uno solo de estos, ¿qué estaban haciendo? Apostasía. Y de allí a 20 años, a 100 años, ¿qué iban a acabar haciendo? Lo que a Dios le desagrada. Pregunta, ¿la nación de Israel guardó siempre lo que Dios le mandó o no? Y fue como un juego. Un hombre se casó con una cananita, un hombre se casó con otra mujer, y después no pasa nada, es uno. Pero después de 100 años ya no era uno, eran sus descendientes, sus hijos, y la nación entera se apartaba atrás de la idolatría de Canaán. Ok, y entonces Dios les decía, si ustedes hacen eso, serán exactamente igual como los cananitas, a los cuales yo, dice Dios, les pedí a ustedes que destruyeran, porque quemaban a sus hijos al fuego, hacían cosas abominables a sus dioses, como ustedes se dejaron contaminar. Así que Dios les daba la espalda y dice, yo no puedo ver esas cosas.
Y ese pequeño desviarse de la doctrina en un inicio, después de una centuria, hacía que ellos acabaran en un apartarse de la doctrina, de los mandamientos originales de Dios, y convertirse en una apostasía. ¿Ya tenemos un poco más la idea de lo que es apostasía? Pues esto nos hace reflexionar. En los tiempos de Jesús, ¿había apostasía? En los tiempos de la iglesia primitiva, ¿había apostasía? ¿Sí? Nuevamente, todos los que tienen celular, por favor, si lo pueden poner en vibrador, se los voy a agradecer, para no distraernos. Y en el tiempo de Jesús, ¿hubo apostasía o no? Sí, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, ¿hubo apostasía? En el tiempo de Pablo, donde la doctrina estaba fuerte. Cuando Pablo murió, el último apóstol de Jesús sobre la tierra, ¿recuerdan quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿no? Ah, muy bien, ya un poco más y me dicen ustedes PPK, ¿no? Juan el apóstol, ¿verdad? Juan el apóstol, ¿fue el último de los apóstoles de Jesús? ¿Sí? ¿En su tiempo había apostasía? También había apostasía, increíble, ¿no? O sea que ninguna época de seres humanos que guarda la verdadera fe de la palabra de Dios ha sido eximida de tener un ataque de apostasía. ¿Verdad o no? Y ahora, en estos tiempos, ¿habrá apostasía? Como el lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, dice que quieren escuchar cosas nuevas y entonces dejan las cosas básicas que siempre han estado por años, por siglos, por milenios, y van en busca de nuevas aventuras de fe fuera de la doctrina de la palabra de Dios y terminan contaminándose. Y arrastran tras ellos a gente. La Biblia dice incluso que habrán disfrazados dentro de la iglesia, sacerdotes ¿de quién? De Satanás, que se meten a la iglesia, dividen la iglesia, se llevan un grupo de la iglesia con el fin de sacarle provecho a esas ovejas. Estudiamos el libro de Judas hace una semana, ¿recuerdan? Esos hombres, ¿qué palabra usó? Se camuflan, ¿no? Entran camuflados, entran de manera secreta, ¿no? Secretamente a la iglesia y hacen uso y abuso de sus habilidades de retórica, de hablar, qué sé yo, y se convierten en líderes en la iglesia y cuando pueden cortan, se tumban al pastor, se tumban al liderazgo y se jalan a todos los que pueden. Si es que pueden, se quedan con la iglesia, ¿no? ¿Y qué hacen luego? Toman autoridad sobre la iglesia y se convierten en pseudo líderes espirituales sacando provecho de la iglesia. ¿Eso pasa ahora o no pasa? Con mucha pena tenemos que decir que sí, pero la verdad es que ninguna iglesia de ningún siglo ha sido exenta de estas cosas. Porque hay dos frentes, uno que ya ganó, amén o no, es el Señor Jesucristo, que ya nos dio el reino eterno por medio de su muerte en la cruz. Ya venció la muerte, pero todavía faltan por nacer o todavía faltan por decidirse algunas. Y dice que Dios en su paciencia todavía está esperando que tome su decisión. Dios es paciente, ¿no? ¡Wow! Que sí es paciente Dios. Yo hace tiempo hubiera acabado con eso. Pero por ti tal vez que estás escuchando, Dios todavía está esperando el fin del tiempo. ¿Para qué? Para que Él finalmente termine con la maldad de este siglo. El otro frente es de las tinieblas, que ya fueron vencidas, pero están usurpando todavía el reino espiritual. Acá están usurpando autoridad, engañando a la gente, engañando a las personas, haciéndoles creer que la vida espiritual es una cosa aburrida, haciéndoles pensar que la vida espiritual es una cosa que no sirve y que tienes que enrolarte en proyectos de tu vida para que seas alguien que pueda superar, tengas esa palabra que está de moda, éxito, ¿no? Que hasta ahora nadie sabe definir exactamente qué es éxito, porque para unos tener plata es éxito, para otros desarrollarse como persona es éxito, para otros tener autoridad sobre gente es éxito, para otros tener pues autoridad política es éxito. O sea, ¿qué es éxito al final? ¿Eres tú? ¿Eres tu proyecto? ¿Qué cosa es éxito? La verdad es que uno sin Cristo no es nada. Uno sin Cristo puede lograr muchas cosas en esta tierra, pero finalmente, ¿cómo termina? Vacío. Vacío. ¿No te ha pasado? Terminas vacío. ¿De qué te sirve todo eso? Hasta cuando lo tienes te dices, ya, ¿y ahora qué hago con esto? Yo pensé que llegando a conquistar mis metas iba a sentirme glorificado, ¿no? Y pues lo consigues en el instante, pero dura tan poquito eso. Lo conseguí y al día siguiente, ya, pues, ¿y ahora qué hago con esto?
¿Verdad que es vacío sin Dios? Porque hemos sido creados para vivir con Dios a la manera de Dios, a la manera de Él. Si no es a su manera, entras en un tema de apartarte gradualmente de las cosas del Señor. Por lo tanto, entonces, la exhortación que va a hacer ahora Moisés, dirigido por Dios a la nación de Israel, es que ¿qué van a hacer? ¿Cómo distinguir a estos personajes dentro de la nación de Israel que van a hacer que se aparten de los mandamientos de Dios? Y vamos a ir poco a poco a algunas aplicaciones que nosotros haremos. Para Israel, la situación de los falsos profetas era compleja. Ellos estaban relacionados con Dios por medio del pacto. Recuerdan, la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios. Y tenían que vivir por la palabra de Dios entregada por medio de los profetas. Así que era importante distinguir entre un profeta que venía de Dios y alguien que se llamaba profeta y quería dirigir cosas de Dios. ¿Ok? Tenían que aprender a distinguir. Así que el propósito de este capítulo es presentar principios básicos para ayudar a distinguir entre estos dos grupos que existían en ese tiempo, existieron después, existieron en la iglesia y también existen ahora. Vamos a dividir este capítulo en 3 partes. La primera parte, de 1 al 5, habla de los soñadores de sueños. Los profetas soñadores de sueños le llaman. Del 6 al 11, por un pariente o amigo. Imagínate, un pariente o amigo te va a llevar a la apostasía. Y la otra es del 12 al 18, por impíos que instigan ya no a una persona, sino a todo un pueblo, como todo un pueblo completo. Hablamos de cientos de personas. 3 grupos entonces. Si quieres este detalle lo tienes ahí en tu boletín. Amén. Los versículos clave, he tenido que juntar un poco los versos del 1 al 3 y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta y oh soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de estas personas. Así que, ¿va a pasar o no va a pasar? Sí va a pasar, dice Moisés. Y cuando pase, ¿qué tienen que hacer? No los escuches. No los escuches. Y después da más datos de qué hacer con ellos, ¿correcto? Vamos pues a la primera parte. Vamos a ver este primer grupo, los soñadores de sueños, verso del 1 al 5, los soñadores de sueños. Si alguna autoridad religiosa llevare al pueblo a desviarse e insinuarles a que se aparten del camino de Dios, debían ser eliminados por su alta traición contra Dios. ¡Wow! Esto suena duro, ¿no? Pero Dios dice, yo quiero ser tu único Dios, y todo el pueblo dice, sí, lo que tú digas, Señor. ¿Hacer lo contrario a eso es traición o no? ¿Sí? Ahora, llevemos el cuadro de reino a un reino más terrenal, menos, de repente menos divino, menos sublime, ¿no? Que es tan grande y uno de repente no puede entender estas cosas, como Dios quiere algo así. Pero vamos a un nivel más terrenal, un reino cualquiera terrenal. ¿Qué pasa cuando un súbdito, no quiere obedecer al rey, habla mal del rey y levanta gente contra el rey? ¿Cómo llaman a eso? ¿Rebelión? ¿Traición? ¿Y qué normalmente hace un rey con alguien así? Chifa. Chifa dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué? Porque se está levantando contra la autoridad, ¿no? Ha habido momentos de reinos que incluso no podías ni siquiera hablar mal del rey. Así esté mal, no podías decir nada. ¿Ok? Pues tenemos que Dios no es mucho más grande que un reino terrenal. ¿Sí o no? Y si tú has prometido que Dios será solo tu Dios y no habrá otro Dios, hacer lo contrario a eso es rebelión. E insinuarle a otros que hagan lo que tú haces es una rebelión, una traición al Señor. Por lo tanto, en este caso, Dios dice, tienes que eliminarlo totalmente. Me está traicionando, así que yo no los quiero. Son exactamente igual como los cananitas. Yo no quiero eso. Yo estoy pidiendo que los eliminen, porque lo que ellos hacen es terrible con sus hijos y con los que viven. Yo no voy a permitir que Israel se contamine igual. ¿Ok? Así que Israel debía tomar 3 decisiones. Primero, no debían oír las palabras del profeta. Segundo, andar en pos del Señor fielmente, obedeciendo ¿qué? A su palabra. Y tercero, ¿qué deberían hacer? Condenar al falso profeta ¿qué? A muerte.
Esto es lo que dice este capítulo. Perdón, es un capítulo fuerte. Son 3 decisiones importantes. Si saben que es un falso profeta, yo no lo voy a escuchar, ¿ok? Voy a regresar a Dios y luego voy a tomar a este hombre y ¿qué vamos a hacer? Lo eliminamos. ¡Wow! Pero como dice el dicho proverbial allí por todas partes, cuando se avisa de la guerra, ¿no es? Guerra avisada, no mata gente. ¿No? O sea, ya te avisaron, entonces ¿para qué te metes en camisa de 11 varas, mi hermano? ¿Para qué te metes a decir cosas que Dios no dice? Por eso es que es tan importante que aprendamos a leer la Biblia versículo por versículo en su contexto. Y esto que va a ocasionar que no te apartes de la doctrina. Es muy simple. Solo léelo inductivamente, toda la Biblia. No te apartes de lo que dice allí y entonces no tendrás problemas. No te preocupes, Dios te va a cuidar. Si lees correctamente, Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. No saltes de la Biblia, un versículo por acá, un versículo por allá. A ver, Dios me va a hablar hoy día. ¿No? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Ay, no me gusta este versículo. Otro versículo, ¿no? Dios ha prometido que te bendecirá y siempre estará contigo hasta el fin del mundo. Ah, este me gusta. No hagas eso con la Biblia. No es la forma de leer la Biblia. Ningún libro de historia lo lees así. Ni el periódico lo lees así. No hagas eso con la Biblia. Léelo versículo por versículo. Susténtate en todo el capítulo. Mira lo que está diciendo. Trabaja lo que está allí y deja que Dios te hable. Observa primero. Chequea primero la palabra de Dios. Vas a ver cómo Dios cuida tu corazón. Esa es la forma correcta. ¿Amén? Bueno, pues vamos al versículo 1 al 2. Dice acá, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Miren el verso 2. Y si se cumpliere la señal, qué loco, ¿no? Porque está diciendo de un falso profeta, y su señal sí se va a cumplir. O prodigio que él te anunció, y luego te diga, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Este falso profeta te da un augurio, hace algo extraordinario, tú te quedas impávido y dices, wow, ahí debe estar el poder de Dios, porque ¿quién hace eso si no solo Dios? Y él agarra y te dice, ahora que ya tengo tu atención y que me crees, ¿vamos en pos de otros dioses? ¿Qué te parece? Porque por ahí es donde yo recibo, ¿no? Un poco de, ¿cómo dice el poder de la fuerza oscura, ¿no? Tengo un poco de la fuerza oscura ahí, para irme por acá, por eso es que tengo ese poder. Y te seduce a ir por ese lado. Bueno, profetas o soñadores. La Biblia enseña que Dios puede usar sueños para ayudar a su pueblo a entender los propósitos de Dios. ¿Podemos sustentar eso o no? ¿Dios habla a través de los sueños o no? Hay que tener cuidado con los sueños, ¿sí? ¿Hay sueños que vienen de Dios? Sí hay sueños que vienen de Dios. ¿Hay sueños que vienen del diablo? Sí hay sueños que vienen del diablo. Hay sueños que también vienen porque el día anterior comiste frijol con pizza. Y no haces digestión y todo, es una pesadilla, te levantas, ¡al diablo! No fue el diablo, fue el frijol. O sea, hay que distinguir un poco entre una y la otra, ¿amén o no? Pero Dios habla por sueños, sí habla por sueños. Solo ten cuidado, porque Dios, como Dios lo sabe todo, pregunta, ¿Dios se podrá contradecir? ¿Sí o no? Correcto. Entonces, si Dios te va a hablar en un sueño, Dios te va a decir algo en un sueño, ¿Dios se puede contradecir con su palabra? ¿Sí o no? No se debería contradecir, ¿verdad? Y si en tu sueño encuentras una contradicción con las escrituras, ese sueño no es de Dios. ¿Es muy simple o no? Ya está. Dice, he soñado esto, que Dios me ha pedido esto y el otro, pero la Biblia me dice otra cosa. Entonces ese sueño viene tal vez de la oscuridad o del frijol. Me estoy dejando entender, ¿no? Si todo el día estás viendo películas de guerra, sales a la calle y te peleas con todo el mundo, es probable que tengas sueños violentos. Si todo el día ves pornografía, estás viendo revistas feas, estás con tus ojos desnudando y codiciando a otras personas, ¿cómo vas a creer que vas a tener sueños dulces? Vas a tener sueños morbosos. Y la lista sigue. Entonces, ten cuidado con la información que metes a tu corazón, a tu mente. Limpia tu camino. Si tienes problemas de algo, entonces corta, porque si eso te provoca sueños feos, entonces no es la forma de seguir viviendo. Tienes que cortarlo, porque a Dios no le agrada. Corta esas cosas y pide a Dios que limpie tus sueños, ¿verdad? David en sus salmos habla de que él puede tener sueños alegres, sueños de paz.
Qué chévere acostarte y tener sueños de paz, ¿no? Y levantarte contento, silbando. Porque tienes tranquilidad en el Señor, tienes paz. Eso es lo que buscamos los cristianos. Y la única forma es estar en acuerdos con Dios. ¿Dios ha hablado con sueños en el Antiguo Testamento? Sí. Un ejemplo está en Génesis 20. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara fueron a este lugar, ¿no? Dice acá, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Abraham estaba mintiendo? ¿Sara era su hermana o no era su hermana? ¿Era hermana o no era hermana? Media hermana, o sea, la mitad nomás era su hermana, la otra mitad no era su hermana. ¿Qué entendemos por medio hermano? Que es de otro padre, ¿no? Pero la misma madre o viceversa. Eso es lo que entendemos por... Yo no sé por qué le decimos medio hermano, son tan feo, ¿no? Es tu hermano, pues, al final, ¿no? Es tu hermano. ¿Ok? Pero lo que pasaba es que en ese tiempo todavía se permitían casarse con familiares, hasta que después vino la ley que estamos estudiando ahora, y cuando la ley se establece, Dios prohíbe casarse entre parientes cercanos. Mientras tanto, antes, hablamos de Abraham, todavía estaba permitido casarse entre familiares cercanos. Te podías casar con tu hermana, con tu prima, qué sé yo. No había problema consanguíneo. Así que Abraham no estaba pecando al casarse con su hermana. Era su hermana, pero dice que su hermana era un bombón, ¿no? Y ya tenía 90 años, imagínate. O sea, hay que buscarle a Sara qué crema usaba, ¿no? Entonces él ve a su mujer y dice, mi amor, tú sigues siendo guapísima. Nos siguen atacando, ¿no? Qué bravos son. Y entonces yo voy a entrar con mi bombón a este lugar y te van a querer como esposa. Y como ya estás casada, ¿qué crees que van a hacer con moi? ¿Cómo es, Danilo? Chifa, ¿no? Chifa. Lo van a hacer chifa. Entonces, para salvaguardar mi vida, ¿no? Entonces, vamos a decir que eres mi hermana nada más. No vamos a decir que eres mi esposa. Ok. ¿Era su esposa o no era su esposa? Sí, era su hermana y no era su hermana. Era su hermana y su esposa, pero él solo dijo que era su esposa. Es una media verdad. Una media verdad es... ¿Ah? Ya, perdón, su hermana, ¿no? Gracias. Su hermana. Entonces, era una media verdad. Pregunta, ¿una media verdad también es una media mentira? Sí, una media verdad es una mentira también. Yo se lo dije, ¿sí? Pero no se lo dijiste completo. No, pero ya, pues, ya algo le dije. No, estás mintiendo. Una media verdad es una mentira. Abraham estaba mintiendo, estaba exponiendo a su esposa. Porque si creían que era soltera, ¿qué iban a hacer? Querían casarse con ella. Y ella iba a estar en adulterio. La estaba exponiendo. Abraham, encima, si tú sigues leyendo la historia, eso pasó 2 veces, y todavía como la veían guapa a la Sara, ¿no? La veían guapa a Sara. Entonces decían, ¿él es tu hermano? Sí. Y a su hermano le daban animales, regalos, le daban, y él recibía. Gracias. Mi hermana, ahí está mi hermana, mi hermana se va con el otro. Pero no, ya él se satisfacía con lo que tenía. Él recibió muchos bienes. ¿Cómo le llamamos a una persona así? Es un convenido, ¿no? Pero hay otros que le dan otro nombre bien feo. Sí, exacto, ¿no? Proxeneta le dicen a otros, ¿no? Porque expones a una mujer para tu beneficio. Imagínate este hombre de fe. Mira, estamos conociendo los trapitos viejos, ¿no? De la casa de Abraham. Y su trapito también cochino, ¿no? Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La tomó para hacerla su esposa, y en la época de noviazgo, antes del tema ya de matrimonio, Dios se le aparece. Mira el verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, ¿cómo estaba Abimelech? Estaba roncando, estaba durmiendo, y Dios le habla en su sueño. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y luego sigue leyendo en su sueño, él dice, Señor, pero yo soy inocente. Bueno, yo sí soy asesino, un desgraciado, pero yo soy inocente de esto, ¿no? De esto soy inocente, ¿no? Porque yo no sabía. El tipo vino y me dijo que era su hermana. Yo soy inocente. Le dije, bueno, ok. Entonces, dile a este hombre que es un y puntos suspensivos, que te bendiga porque es mi profeta, este bandido. ¿Cómo me deja? Qué mal me deja este.
Él se despierta asustado, Dios ya le había hablado. Entonces él va y habla con Abraham y dice, ¿cómo me haces esto? Mira lo que... Y dice, sí, es que es mi hermana, pero si me matabas, vete de mi casa, ¿no? Ya no te quiero ver más. Y Abraham sale con el rabo entre las patas, caminando, pero con ganado, con riqueza, con todo así, con media sonrisa, ¿no? Este Abraham tuvo que aprender fe en el transcurso de más o menos 20 años. Léete la historia del Génesis, es alucinante, es realmente edificante. Pero acá tenemos que rescatar el tema del sueño. Dios le habló a este hombre a través de sueños. Así que Dios sí habla a través de los sueños y le revela cosas. Otro caso tenemos en Primera de Reyes 3, del 5 al 6, dice, y se le apareció Jehová, ¿a quién? Salomón, ¿hijo de quién fue? Hijo del rey David. Dios le dijo a David que conquistara el mundo hasta su vejez. Él luchó y al final, ya cuando estaba más viejo, él tenía su casa de cedro bien chévere y quería construir un templo a Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que yo, siendo solo un hombre, tenga una casa super dubis, tenga una casota bien chévere, ¿no? Con piscina, agua caliente, con 3 camellos, con 2 jorobas, todo bien chévere, y Dios vive en una carpita? Yo le voy a construir a Dios un templo. Y Dios le dijo finalmente, no, Manan le dijo. ¿Por qué? Porque tus manos están llenas de sangre. Tu hijo construirá el templo, su hijo Salomón. Por lo tanto, Salomón, cuando ocupó el cargo de rey, construyó el templo y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. ¿Otra vez en qué? Le habló en los sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a mi padre. ¿Cómo se llama el padre? David, ¿verdad? Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y le diste hijo que se sentase en el trono como sucede en este día. Él tuvo un diálogo con Dios en su sueño. Otra persona que conozca que haya tenido un sueño, José. Otro, Jacob, ¿puede ser? Jacob, cuando se echó, no encontró almohada y agarró una piedra, ¿no? ¿Cómo habrá quedado esa oreja con la piedra? Qué feo, pero bueno. ¿Cómo puedes dormir encima de una piedra? Bueno, encima de una piedra, y él tuvo un sueño con una escalera, ¿no? Daniel tuvo sueños. En el Nuevo Testamento, alguien que haya tenido sueños, que es muy conocido, que su hijo es súper conocido, que su esposa también es muy conocida, José, ¿no? ¿José tuvo sueños o no? Porque Dios le dijo, están viniendo para matar a tu hijo, así que levántate y vete a Egipto, ¿no? Y se despertó, y tomó a su mujer y tomó a su bebé y ¡pum!, se las picó. Salió y llegó el ejército de Herodes a matar a todos los niños. Pues Dios hablaba por sueños. ¿Dios habla por sueños ahora? Sí. En Joel dice que en los posteros tiempos los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Si ves visiones, entonces eres joven. Y si tienes sueños, gloria a Dios. Como dice el que entienda, entienda, ¿no? Sin embargo, con el crecimiento del movimiento profético en Israel, la palabra revelada por Dios a sus profetas reemplazó los sueños como medio de revelación. Poco a poco fue madurando, estructurándose, los libros comenzaron a ser aceptados como revelación de Dios, el Génesis, el Pentateuco, ¿no? Toda la Tanakh, toda la ley, luego la historia, los salmos fueron colocados y fueron aceptados como inspirados, y la gente ya se comenzó a basar en la escritura, en lo que Dios había dicho, en lo escrito. Eso es lo que Dios hacía. Y los que tenían sueños no se desestimaba, pero los sueños comenzaron a ser comparados con la escritura, que es exactamente lo que tenemos que hacer ahora nosotros. Tengo un sueño, ¿no? Y entonces comienzo a orar. Señor, he tenido este sueño. Y vuelvo a soñar y de repente se añade algo más al sueño y sigo orando. A veces una semana, 2 semanas, a veces un mes, a veces un año, y recién Dios te dice qué es ese sueño. ¿Te ha pasado o no? Gloria a Dios, ¿no? A mi esposa le pasa bastante. Sueña algo y yo le digo, ya esto tiene que venir de Dios. A ella le pasa mucho esto. A mí no tanto, pero sí me ha pasado. Más me pasan visiones. A veces yo veo algo como que ya está pasando. O estoy hablando contigo y te veo en el futuro. Parezco del futuro, eso que viaja en el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Estás joven. Yo vengo del futuro, por si acaso. Yo no sé. Es que ya conozco tu vida. No, me pasan esas cosas, son como visiones, ¿verdad? No es de uno, es que Dios te da esto y te lo da para que ores. Tú dices, ok, en esta persona vamos a invertir tiempo, porque esta persona, Dios va a hacer algo con esta persona específicamente, y su corazón solo necesita ser agitado un poco. Entonces oramos por eso. ¿Pasan esas cosas o no? Sí pasan esas cosas.
Joel lo profetizó, Pedro lo confirmó, que en este tiempo de los últimos tiempos de Cristo hasta su venida, estos 2000 años son los últimos tiempos, pasarán estas cosas. Así que cuando tú estás conectado a Dios, esto comienza a suceder. Cuando estás conectado a Dios, esos dones comienzan a fluir. ¿No es chévere? Claro que es chévere. Al comienzo da hasta miedo, ¿no? Uy, ¿cómo lo estoy viendo así? Qué feo. Personas me dicen, oye, ten cuidado con esa hermana, con ese hermano. ¿Por qué? No sé, percibo algo. Pero, ¿qué es? ¿No se ha bañado o qué? ¿Qué pasa? No, no es eso, me dicen. Algo no está bien. ¿Pero qué? Si es buena gente y trabaja, ¿pero qué tiene? Nada, no sé, solo hay que tener cuidado. Muchas veces yo desestimaba, son cosas de las personas que a veces sienten, ¿no? Porque no todo el mundo te cae bien, ¿no? Es imposible que todo el mundo te caiga bien. Entonces, después de un año digo, ay, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no lo escuché, no? ¿Por qué no escuché que esa persona tenía algo? Ahora ya me he vuelto más, más cuidadoso, ¿no? Me dicen algo así y me pongo a orar, Señor, Y normalmente cuando es el Señor, te ha avisado, porque eso se llama discernimiento de espíritus. El Señor da esos dones para cuidar a su iglesia. Entonces, yo no tengo todos los dones, tal vez tú los tienes. Yo necesito que los ejercites por el bien común de todos nosotros. ¿Amén o no? Así que de repente tienes el don de discernimiento, el don de profecía. De repente tienes sueños y eres un gran hombre, una mujer de muchos años en el Señor, ¿no? Que estás ejercitando estos dones. Entonces, hay que trabajarlos. ¿Amén? Pues ahora tenemos la palabra. Ustedes recuerdan a Jeremías. Se le conocía como el profeta llorón, ¿no? Antiguo Testamento. Él criticó a los profetas falsos porque ellos manipulaban y ellos editaban, fabricaban, inventaban sueños para tener ganancias financieras personales. Pero no eliminó el hecho de que Dios siguiera hablando por medio de sueños. Sí, es cierto, dicen, ¿no? Lo que ellos dicen es mentira, pero no significa que Dios no siga hablando por sueños. Estos profetas falsos están diciéndole al rey una mentira, un sueño fabricado, pero Dios sigue hablando por sueños. Por ejemplo, tenemos Jeremías 23, 25 al 32. Miren acá, lo amarillo dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron, ¿qué dice? Mira, qué sinvergüenzas, profetas que se llaman así, enviados de Dios, hombres que hablan la palabra de Dios, y dicen que profetizan mentira en mi nombre. ¿Y quién está diciendo eso? Dios está diciendo esto. Ellos profetizan mentira en mi nombre diciendo algo. ¿Qué decían? ¿No? Y tal vez Jeremías decía, soñé, ¿no? Así dicen ellos. Verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan qué? Mira, y que profetizan engaño de su corazón. O sea, aquí lo han fabricado. Se le voy a decir esto al rey para que cuando me escuche, entonces yo gane su favor. Entonces vamos a ver, ojalá que pase algo. Y pum, pasaba algo. ¡Guau! ¡Qué chévere! Entonces me gané la confianza del rey. Ahora voy a estar en mejor posición. Eso es lo que ellos estaban buscando. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sueños que cada uno cuenta a su compañero. Por tanto, verso 30. He aquí, yo estoy contra los profetas. ¡Wow! ¿Qué dice Dios? Él está contra los profetas. Imagínate, yo puedo, tengo un rival, tengo un enemigo, ya pues hombre con hombre, pero que Dios esté en mi contra. Ay, ay, ay. Mejor que me caiga en el fondo del mar con una gran piedra, dice, ¿no? De molino. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Verso 32, que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, dice el Señor. Entonces, está confirmando que hay gente apasionada por su carne, por sus deseos, tal vez por sus profesiones no cumplidas y quieren lograr algo en el reino de Dios y entonces comienzan a mentir para ganar estatus dentro de este mundo espiritual, ¿ok? Pero Dios dice, yo no los envié. Ellos están hablando cosas que yo no he dicho. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Wow, cosa dura. Porque si estás tomando el nombre de Dios y las cosas de Dios a la ligera, tienes que saber que un día estarás parado delante del rey y le tendrás que dar cuentas.
Tú que enseñas, tú que guías, tú que hablas de Dios, tienes que saber que toda palabra que sale de tu boca será tomada en cuenta de parte de Dios. Y tus palabras tienen que ir acompañadas de tu testimonio. No solo son palabras. La Biblia no solo es un libro que uno tiene que recitar. La Biblia es un libro que yo tengo que vivir y tengo que hablar. No solo es información que pasar, es una información que tengo que transmitir. Es totalmente diferente. No es la guía telefónica que te voy a dar números e información. Eso lo hace cualquiera. Lo que tienes que hacer es llevar la palabra a tu vida, vivirla y compartirla. Eso tiene vida. Eso es lo que Dios quiere. Estos no habían hecho eso. Habla de señales y prodigios. Así que existía la posibilidad que un falso profeta dé señales y prodigios del cumplimiento de su predicción. O sea, haría algo como sobrenatural, milagroso, ¿verdad? Una señal específica, algo prodigioso, es algo natural, ¿sí? Algo natural, pero que no es normal. Por ejemplo, un niño de 8 años que toca excelentemente el violín. ¿Cómo le decimos? Niño prodigio, ahí está la palabra, ¿ves? Prodigio, ¿no? O sea, es natural, pero no es muy regular que se vea estas cosas. Y estas personas pueden llegar a tener esto. Así que, por favor, no todo milagro que veas viene de Dios. Ten cuidado. No todo milagro que te hagan viene de Dios. Los chamanes también sacan demonios, los brujos también te liberan. ¿Has visto eso o no? Y si le pides a algo que no sea Dios, que te arregle algo en tu vida y pasa como una señal, como un prodigio o como un milagro, no te vayas detrás de eso porque eso no es Dios y estás haciendo justo lo que Dios no quiere, apostasía. Estás confiando en algo o en alguien que no es Dios. Ten cuidado, no todo milagro viene de Dios. El demonio todavía hace cosas en esta tierra. Recuérdate, el demonio cayó del cielo, la tercera parte de ángeles dice que arrastró con su cola, ¿verdad o no? ¿Y dónde cayó? Algunos creen que el diablo está en el infierno, pero la Biblia dice que cayó en la tierra. Es decir, ¿dónde está el diablo? ¿En el infierno o aquí en la tierra? En la tierra. ¿El diablo es un ser físico o espiritual? Si es espiritual y está en la tierra, entonces ¿en qué nube está? Pablo dice que está en las regiones celestiales. ¿Sabes cuáles son las regiones celestiales? La atmósfera de la tierra. Es decir, en este momento acá hay demonios que están pululando, dando vuelta por acá. Que échalo fuera esos coludos. Y vienen a distraernos, vienen a seducirnos, vienen a abrirnos puertas carnales y nosotros nos vamos muy alegrones con esas cosas. Pero también existen los otros, los ángeles de Dios. ¿Cuántos ángeles cayeron del total? 1 de 3. ¿Cuántos ángeles quedan de Dios? 2 de 3. Eso significa que hay 2 ángeles de Dios por un demonio. ¿También o no? ¿Le ganamos o no? Entonces dice que Dios también envía ángeles a nuestro alrededor para que nos defiendan. Algunos piden refuerzos todavía porque nos metemos en unos problemas a veces, pero Dios pone ángeles para que nos protejan. Y vienen los demonios también a seducirnos. El campo de batalla, muy bien dicen, es acá, en la mente. Acá viene el bombardeo, ideas. Pablo dice en Corintios que se levantan muros contra el conocimiento de Dios. El diablo te pone ideas, cosas de este mundo, del sistema, y tú estás escuchando toda la información. En esta década nos ha tocado vivir los años en que más información tenemos a la mano, ¿sí o no? Te preguntan algo y la gente saca su celular. Wikipedia. Ahora ya ni teclean, le hablan al celular, ¿no? ¿Qué significa Wikipedia? Wikipedia significa. Y te comienzan a hablar. O sea, tenemos información a la mano. Toda la información, un muro que se levanta a veces de conocimiento contra Dios, las cosas de Dios. Te hace dudar de las cosas de Dios. El sistema de este mundo es absorbente, pero el Señor quiere que tú y yo nos aferremos a Él, solo a Él. Por favor, solo paréntesis, un paréntesis. No busques hablar con los ángeles, ¿ok? Solo es un paréntesis. Porque Dios no ha enviado a sus ángeles para que hablen con nosotros. ¿Sí? Te echas en tu cama, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de día.
O sea, ok, es una bonita canción para un niño, pero ese ángel no te va a responder porque Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo para tener comunión con Dios. ¿Amén o no? O sea, si te envían un general para solucionar un problema, ¿para qué te vas con el cabo? Si te envían al general para que converses y soluciones problemas regionales, ¿para qué vas a hablar con el cabo? Que ni siquiera tiene armas, está en la cocina. ¿De qué te sirve hablar con un ángel? Ten cuidado porque a veces esos ángeles son los otros ángeles. ¿Sí o no? Yo tengo un ángel buenazo, ¿no? Me mete una bomba y no me pasa nada. Para que no te pase nada y creas que puedes seguir, de repente no son ángeles, son los otros. Para hacerte creer tu mentira, que tú eres medio sobrenatural, que no te pasa nada, ¿no? Que crees que te meten balazos y no te pasa nada, ¿no? Hay gente que piensa así, pero eso es mentira de las tinieblas, ¿ok? Mentira de las tinieblas. Entonces, estos tipos hacen cosas prodigiosas que normalmente vienen de las tinieblas, de estos ángeles y de estos poderes oscuros que ellos utilizan, ¿ok? Para engañar a los ingenuos, a los que no leemos la palabra de Dios y los vemos y los tipos brillan, ¿no? ¡Wow! Mira cómo habla, mira cómo enseña, mira cómo levanta las manos y la gente se cae, ¡wow! ¿No? Puede ser que la gente se caiga, puede ser, hermano, pero no hay un sustento bíblico para que eso sea el centro del culto. El centro del servicio es Cristo. La adoración a Él y la palabra de Dios debe ser el centro de un servicio. ¿Amén o no? Lo demás son experiencias. Gloria a Dios, pues. Hay multiformes maneras de actuar de Dios. Pero eso no debería ser el espectáculo. O sea, voy al culto porque ha venido ese predicador especial. Yo quiero que me tumben una, ¿no? Estás esperando que te tumbe ya. La. Y viene la. ¡Ah! Algunos esperan ese espectáculo, ¿no? Y en el suelo hacen. A otros le dan sus bolsitas cuando entra para cuando boten su demonio con su que es vómito, ¿no? O sea, hay experiencias y experiencias. Ok, pues si es tu experiencia, gloria a Dios, pero esa experiencia no me la puedes obligar a mí porque para mí el centro es Cristo, no el espectáculo. ¿Gloria a Dios o no? Amén. Así tiene que ser. Debemos cuidarnos entonces de los que pueden engañar con estas cosas. Yo sigo a Cristo por convicción y no por emoción. ¿De acuerdo o no? Es que no siento el Espíritu Santo en alabanza. No siento esa cosa que me hace temblar cuando adoro a Dios aquí. Entonces me voy a otro lugar donde haya el Espíritu Santo, dicen. Pero yo no sé de qué estás hablando. Porque no todos tenemos que tener experiencias externas para seguir a Jesucristo. Porque la decisión es por convicción. ¿Eres pecador o no? ¿Eres pecador o no? ¿Sí? ¿Ese pecado a dónde te lleva? A la muerte eterna, porque Dios no te puede aceptar con pecado. Si estás en pecado, si estás viviendo en tu pecado, disfrutando tu pecado, el fin de eso es la condenación y la muerte eterna en el infierno. Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Pues Dios ha enviado a su Hijo para que ocupe ese lugar de castigo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Si yo pongo mi fe en esa obra de Jesús y me arrepiento de mis pecados, entonces quedo libre. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Así lo plantea Pablo. Entonces, ¿por qué es la salvación? ¿Por una convicción que he creído o porque he sentido algo? Es por una convicción. Si has creído, como te lo he explicado ahora porque está en la Biblia, de todo tu corazón tienes vida eterna. Tus pecados, dice el Señor, te son perdonados en Cristo Jesús. Dios ya no ve más ese pecado que te corrompe, sino la sangre de Cristo que te cubre. Por lo tanto, Él te hace acceder a Él. Dios te hace acceder a sí mismo por medio de Jesucristo. Si crees esto, entonces tienes acceso al reino de los cielos. ¿Amén o no? ¿Cuántos acá van a ir al reino de los cielos? Si no los tienes claro, sigue orando para que Dios te dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, y puedas arrepentirte genuinamente de corazón y puedas poner tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Amén o no? Y tengas vida eterna con nosotros. ¿Amén o no? Bueno, eso es lo lindo. Fuera de ese cuadro, fuera de ese paréntesis, fuera de ese cuadro, hay que tener cuidado dónde pisas. Hay que tener cuidado quién lo dice, cómo lo dice, en qué contexto está enseñando y en qué contexto está diciendo. ¿Por qué? Porque pueden estar manipulando la palabra de Dios
¿ok? Haciéndote escuchar cosas que de repente quieres escuchar y entonces apartan tu corazón de Dios a la apostasía y de acá a un tiempo te apartas de Dios. No oras, no disfrutas leer la palabra de Dios, vienes al culto por compromiso, no traes a tus hijos a la iglesia. Entonces pasan los años y tus hijos crecen y dicen, ¿por qué mis hijos viven así? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Hiciste mal desde un comienzo. ¿Por qué no hacemos esto en retrospectiva? ¿Tú quieres que tus hijos vivan así? ¿Tú quieres vivir en ese dolor y angustia del pecado? Retrocede al día de hoy y cambia hoy. Si cambias hoy, entonces tendrás un futuro diferente. ¿Amén o no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Bien, los profetas de Israel podían proclamar la palabra de Dios, pero cuando les era necesario podían interpretar sueños, milagros, señales, prodigios, para confirmar la voluntad de Dios, ¿no? Pero aún los falsos profetas también podían hacer esto. Ustedes recuerdan a Moisés y Aarón. Ellos llegan a la corte de Faraón y entonces Moisés le dice a Aarón, Cholo, este es el momento para demostrarle a Faraón que ellos venían de parte de Dios. Y entonces Aarón agarra su báculo y lo echa al suelo. ¿Y qué pasa con ese báculo en el suelo? Dice que se convirtió en serpiente. Eso es un milagro, ¿no? Es un prodigio. Eso pasó y wow, ¿cómo puede ser posible que una vara se convierta en serpiente? Acá está, miren, Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Pero aquí no queda la historia continúa. Y Faraón agarró y dijo, ¡ja! Así dijo. ¿Cómo dijo? ¡Ja! Así dijo. Verso 11 al 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hizo Aarón, que Dios le había dado el poder a Aarón para hacerlo. Dice, y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y termina esta pequeña historia diciendo que la vara de Aarón se comió la de los otros. O sea que Dios es más poderoso, ¿no? Ah, tú tienes tu vara, ya, cómetelos. Y la vara de Aarón almorzó. Es un varón, se llevó después una columna, ¿no? Pero ¿qué hicieron los magos de Faraón? Exactamente lo que había hecho Aarón. Imitaron con sartilegios, con magia, con poder de la oscuridad, lo que Dios también hace. Ten cuidado, otra vez, no todo milagro respondido necesariamente viene de Dios. El diablo a través de sus demonios sigue actuando en este mundo, y si saca a Jesús de tu corazón, ya lo logró. Si solo saca a Jesús de tu mente y de tu corazón y pone otra cosa, ya lo logró. No importa si rezas, no importa si cantas, no importa si adoras, no importa si sirves, si tus ojos no están en Jesús, sino en otra cosa, en otra persona, ya lo consiguió el diablo. Y te va a seguir dando para que te mantengas en ese lugar. Eso suena duro, ¿no? Pero es lo que Dios está diciendo. Él debe ser el centro y el único, nadie más. Y ahí hay que mantenerlo. Israel tenía que tomar 3 decisiones con ellos. Primero, no oír las palabras del profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, hay días en que Dios nos toma examen. No es una prueba para hacerme caer, es examen. Al final, ¿Dios sabe todas las cosas o no? Claro que sabe todas las cosas. Al final, ¿quién se va a dar cuenta cómo está mi corazón? Sino yo mismo. Cuando soy tentado a algo así, digo, no, ¿qué estoy haciendo? Dios es primero. Ah, qué bien me siento. Que Dios es lo máximo para mí. No hay nadie más. Pues el pueblo tenía que entender que en algunas situaciones Dios estaba probando la lealtad del pueblo. En Deuteronomio 8:2 estudiamos, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios permitió que esos 40 años Israel se redescubriera, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ahí está, bastante claro. Segundo, debían andar en pos del Señor fielmente, obedeciendo sus palabras. El verso 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Y miren lo que dice, ¿a él qué?
1, temeréis. 2, guardarás mandamientos. 3, escucharás su voz. 4, le servirás. Y 5, le seguirás. ¿Cuántas de estas 5 cosas haces en tu vida con relación a Dios? 5 de 5, 4 de 5, 1 de 5. Medítalo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Él quiere ser el centro. En vez de oír las palabras de falsos profetas, Israel debería renovar su decisión de obedecer la palabra de Dios. Así que la verdadera seguridad para no caer es la entrega total a Dios. Es la única forma. De corazón, ¿no? De mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, si te entregas de lleno a Dios, entonces Dios, el Señor, guardará tu corazón, guardará tu vida también. Tercero, condenar al falso profeta a la muerte. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué pasará con él? Uy, 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 ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, miren, 2 cosas. Una, rebelión, y la otra, apartarse del camino, que es apostasía, ¿no? Ok, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. 2 cosas, rebelión y apostasía, solamente ocasionan destrucción para nuestras vidas. Y acá dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. El pecado de una persona puede arrastrar a toda la nación. Si tú eres el hombre de tu casa, tu pecado puede arrastrar a tu familia, tu esposa y tus hijos. Si tú eres un hijo y dices, no, yo soy un hijo, ni se acuerdan cuando vengo a dormir. Dice, ¿qué? ¿Ya estás acá? ¿Cuándo has venido? A nadie le intereso, así que voy a hacer con mi vida como quiera. Mentira, todo lo que hagas afecta a tu familia. Si eres esposa y crees que no pasa nada, con una canita al aire, ten cuidado, porque lo que hagas afecta a tu cónyuge y a tus hijos. Siempre afecta a todos, ¿no? El ejemplo de Acán es interesante. El segundo, evitar la apostasía por un pariente o amigo. Esto es un poco más duro, ¿verdad? Porque el primero es alguien que de repente no conozco, pero que es popular y bueno, tiene cierta admiración. Pero ahora estamos hablando de un pariente cercano. ¿Cómo es esto? Esta sección habla acerca de un familiar que induce a alejarte de Dios. El problema siempre es el mismo, ¿no? Igual que el del falso profeta, invitando a la idolatría, apartarte de Dios y poner tus ojos en otra cosa. Los falsos profetas enseñan públicamente, mientras que el familiar trabaja en la intimidad de la casa. Y Moisés ordenó al pueblo que rechazaran y apedrearan a tal persona hasta la muerte. Esto está duro, ¿no? ¿Quién quiere apedrear a su hijo? ¿Quién quiere apedrear a su esposa? No digan. Al cónyuge, pues, ¿no? A la suegra puede ser. Entonces, creo que encuentras apoyo en esas cosas. El verso 6 y 7 dice, si te incitare tu hermano, a ver, ¿de quién está hablando primero? Hermano, hijo de tu madre, ¿está bien? 1. Hijo o hija pueden ser el segundo, ¿ok? Tu mujer, 3. Tu amigo íntimo, 4. ¿Ok? Tu amigo íntimo, diciendo. Así que hay 4 grupos. ¿Se dan cuenta? 4 grupos aquí. Diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron. Es decir, la nación de Israel cuando salía de Egipto conoció un solo Dios. Ellos son los antecesores de esta gente. Ellos dicen, ellos nunca sirvieron a estos dioses, solo sirvieron a Jehová Dios. Ahora nosotros queremos experimentar otros dioses. Verso 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, o sea, la tierra de Canaán, cerca de ti, lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Incitar es influir vívidamente en una persona para que haga cierta cosa. O sea, lo insiste, ¿no? Se sienta, comienza a conversar y le comienza a hablar y le insiste, le insiste. El hermano no solamente es el hermano, mira lo que dice acá, hermano, ¿hijo de quién? Hijo de tu madre. ¿Por qué no dice hermano, hijo de tu padre? Normalmente si hay una separación o hay una, pues alguien fallece, qué sé yo, las madres son los que se quedan con sus hijos, ¿no? Entonces, si yo tengo hermanos con diferentes padres, normalmente vivo con ellos bajo la tutela de mi mamá.
Así que está hablando de alguien con quien tú creces, alguien muy cercano a ti, alguien con el que te has peleado de joven, ¿no? Que has luchado por cosas, que han jugado juntos, que tienen experiencia juntos. Alguien que ha compartido tu vida. ¿Ve? Hermano, hijo de tu madre. Luego, hijo o hija. ¿Quiénes son más cercanos para ti después de tu cónyuge, sino tus hijos, verdad? Uno ama a sus hijos incalculablemente. Luego, tu mujer. Esta parece haber sido la causa de la caída de Adán. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan cuando Pablo habla a Timoteo. Esta versión le he sacado de la Biblia de oro, que expresa un poco más la idea. Miren, y además Adán fue engañado, ¿o no? Adán no fue engañado, ¿verdad? Mas la mujer, ¿engañada por quién? La mujer fue la engañada. Fue causa de la prevaricación del hombre. ¡Wow! La mujer trajo al hombre, lo convenció a Pánfilo y Pánfilo accedió. Y prevaricación significa que tú eres una autoridad que no cumple sus responsabilidades. Estás prevaricando, ¿no? Entonces, Adán tenía la autoridad. Él tenía toda la autoridad y él debió poner en orden a su mujer, pero su mujer parece que tenía más autoridad que él. ¿No? Tengan cuidado, esposos. No hablamos de machismo, no hablamos de maltrato, hablamos de orden. Tú eres el responsable en tu casa de llevar a tu familia a Dios. ¿Ok? Sin gritos, sin amenazas. Eso habla de buscar dirección, sabiduría de Dios, porque tu familia es importante. Esa responsabilidad no la puede asumir tu esposa. Tu esposa tiene que ir contigo para criar tus hijos e ir juntos a Dios. ¿Amén o no? Ella falló. Si tu esposa falla, ay, mi esposa falló, yo también fallo con ella. Ah, no hagas eso. No hagas eso. Si tu esposa falla, entonces ora por tu esposa, ministra a tu esposa, ten paciencia, trátala como una hija en ese momento, cuida su corazón, cuida su mente, levántala, haz que salga de su pecado, que se restaure, que florezca. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. No ir con ella en el pecado, que fue lo que hizo Adán. Ella convenció a Adán y Adán dijo, ay, pobrecita mi esposa, se va a morir, porque Dios dijo que si pecares, ciertamente morirás. Entonces él estaba esperando a qué hora se cae la vieja. No se cae la vieja, y si ya se va a morir, me muero con ella por amor, ¿no? Como una historia de amor. O sea, si ya se va a morir, me muero con ella. Trae para acá. Puta buena. Pero lo que pasó es que la muerte significa separación, y lo que pasó en ellos fue una separación con Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, me fallaste, del polvo viniste, al polvo regresarás, tu alma y tu espíritu regresarán conmigo, y vendrá un día de resurrección, te daré otro cuerpo, y ahí vivirás conmigo, porque este cuerpo ya la fregaste. Así que este cuerpo tiene que regresar al polvo de la tierra. Y lo curioso es que cuando entró el pecado, antes que entre el pecado, él, ay, mi mujer va a morir, moriré con ella. Murió, ¿no? Y después que murió la manzana, yo le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? Ella fue la culpable. Al toque le echó el dedo. Traición. En una. Se olvidó del amor y se olvidó de todo. Porque el pecado entró a la humanidad. Así que encontramos esto. Su mujer también. ¿Sabes de lo que está hablando aquí Dios? ¿Quién tiene que ser prioridad sobre la familia? Sobre la familia, ¿no? Prioridad, no autoridad, prioridad. Dios debe ser más importante que tu familia. ¿Eso suena bien o no? A muchos oídos eso no suena bien, ¿no? ¿Cómo? Mi familia es importante. Sí, pero no debería ser más importante que Dios. ¿Estás escuchando el nivel que Dios te está pidiendo? Es el nivel que Dios está pidiendo a Israel, pero Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios te sigue pidiendo que Él debe ser tu prioridad. Él debe ser tu prioridad. Acá dice también amigo íntimo, y está hablando de aquel que es como aquel con quien puedes compartir cosas. Amigo muy cercano, casi como tu misma alma. Ese es el nivel del que está hablando acá, amigo íntimo. ¿Ustedes recuerdan algunos amigos íntimos en el Antiguo Testamento muy conocidos? David y Jonatán dicen que eran, pero uña y carne, uña y sangre, uña y mugre, no sé cómo dicen, ¿no? Eran muy íntimos. Tanto así que Jonatán, hijo del rey, estaba dispuesto a no heredar el reino porque Dios había llamado a su amigo David a ser rey. Renunció en su corazón por obediencia a Dios y por amor a su amigo. Imagínate.
Ese era el nivel de amistad que tenían. Cuando Jonatán murió, David hizo una canción y lloró amargamente. Se había muerto como si fuera su misma alma, alguien muy cercano. Si alguien así te quiere jalar y sacar tus ojos de Jesucristo y ponerlo en otro lado, así sea tu alma gemela, dice Dios, yo debo ser más importante. ¿Está bien lo que dice Dios o no? Pero suena duro, ¿no? Suena duro. Porque hay emociones, pues. Hay emociones. Pero Dios está reclamando su primer lugar. Así que se está considerando las personas más cercanas en la vida de una persona. No importa cuán cercano sea el grado de tentación, debe ser rechazado. Los falsos dioses separan al hombre de su intimidad, de su relación con Dios, y por lo tanto debe ser rechazada totalmente. ¿Ok? Pues verso 8 al 11, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás, ¿qué dice? Misericordia, ni le cubrirás, sino ¿qué cosa harás? Oye, esto es muy duro. Estamos hablando de tu familia muy cercana, tu hijo, tu esposa, tu cónyuge, tu amigo. Dice que si él te está llevando a la apostasía, ¿qué debería pasar con él? Morir. Y no solo debería morir, dice, tu mano se alzará primero. O sea, primero es Dios y Él insiste en la apostasía, arrastrar a mi familia y a mis hijos, ¿ok?, tras otros dioses, a no orar, a no buscar a Dios, a no leer, a no meditar, a no servir a Dios. Me está diciendo, vamos a la discoteca, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer negocios medio fraudulentos. Te está jalando a ese lado. Y tú dices, no, yo no quiero eso. Y tienes que cuidar tu familia. En la aplicación actual es cortar relaciones, ¿no? Cortar relaciones con eso. Pero acá está siendo muy claro porque es una nación que está empezando. Dios dice, no, así como estos quieren seguir a los dioses de este lugar de Canaán y yo te pedí que destruyas Canaán, ellos se están convirtiendo en cananitas prácticamente. Así que, ¿qué cosa le tenías que hacer a los cananitas? Matarlos. Él quiere ser asesinado, porque yo les avisé. Tú serás el primero, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Para qué? Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelvan a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Quién es más importante sobre todo el universo sino Dios? Y el universo involucra incluso tu propia familia. La demanda de Dios es muy alta. Esta decisión enseña que la lealtad al Señor es más importante que las relaciones, incluso familiares. ¿Tú crees que Jesús pidió algo parecido? ¿Tú te consideras discípulo de Jesucristo? ¿Sigues a Jesús? ¿Amas a Jesús? Pues mira lo que Jesús te pide. No piensen, dice en Mateo 10:34, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso pasa más seguido, ¿no? Y los enemigos del hombre, ¿serán quiénes? Los de su casa. Jesús está pidiendo que Él tiene que estar sobre tu familia. Y cuando eso pase, tú le vas a decir a tu esposa, mi amor, yo voy a buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, ahí está el sillón. ¿Qué haces? Chapas tu almohada. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo acá. Agarras tu almohada y te vas al sillón. Y oras para regresar a la cama porque hace frío en el sillón. Eso es lo que está diciendo. Él tiene que ser prioridad. Aún sobre tu familia. Tú deberías buscar a Jesucristo con todas tus fuerzas y entregarle tu vida a Él. Y lo demás, si va contigo, amén. Y si no va contigo, amén también. Pero Dios es bueno porque Él va a actuar en nuestra familia, ¿verdad o no? Él sabe cómo hacer. Pero normalmente hay conflictos. Cuando el papá de la casa, que es normalmente alguien que puede dirigir su hogar, se convierte, es más fácil. El hombre ora con la esposa, la convence, la esposa va cediendo. Cuando se convierte la esposa es más difícil. Normalmente los hombres son más machistas, son alguien que no quiere ceder, ¿no? Y que voy a estar diciéndole a Jesús, le amo, parezco homosexual. Ay, Jesús te amo. No, me siento mal haciendo eso. Hay conceptos así, ¿no? Dice, venir a Dios, eso es para cucufatos, para débiles. Es el opio de la sociedad. Yo soy muy inteligente, soy muy capaz para entregarme a esos cultos paganos. Hay conceptos así. Y cuando el hijo se convierte es más difícil todavía. El papá dice,
Ah, ya le va a pasar, ya son cosas de muchachos. Déjalo, déjalo. Y él dijo, papá, mira, conocí a Jesucristo. Ok, ya. Pero mira lo que hizo conmigo, mi corazón me salvó, tengo bien, te anda. Ahora ya no me voy al infierno. Ok, hijo, está bien, si tú crees así, todos tenemos derecho a pensar diferente, no vaya con Dios. Y él dijo, papá, quiero ir a la iglesia, todos los domingos a la iglesia no es posible, tenemos que salir en familia. Y se pone fuerte. ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Claro que hay conflicto. Ahora, si tú eres creyente, tú eres un hombre creyente y te casas con una mujer no creyente, pues es más complicado todavía. Porque a sabiendas te estás casando con una hija que no es de Dios. Ya hemos dicho de quién es tu suegro, ¿no? Si no es Dios. Entonces tienes conflictos. Tú quieres que tu hijo crezca en la escuela dominical, que sepa las historias de Dios, que las pueda narrar, que las pueda vivir, que pueda crecer en ellas, y tu cónyuge quiere llevarlo a otro lugar para que siga una rutina, siga esquemas, que haga ciertos rituales. Tú dices, pero eso, ¿hay conflictos normales? Sí hay conflictos por la causa de Cristo. Pero cuando alguien ama a Dios y confía en Dios, Dios se hará cargo del resto. ¿Amén o no? Si has creído en Dios, créele, Dios va a rescatar a tu familia de las lenguas de fuego del infierno. Porque todos nos estamos yendo allá sin Cristo Jesús. Y Él quiere rescatar, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso significa que debemos dar buen testimonio. Debemos morir a nuestra carne y bendecir a nuestra familia. Pero ahí no queda. Jesús continúa el verso de 37. Mira lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! Esto está fuerte. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué te está pidiendo Dios? Todo. Te está pidiendo que le entregues toda tu vida. Que no guardes, que no le tengas temor a la muerte por causa de Cristo. Si han de matarte, pues disfruta ese momento porque estás yendo a la presencia de Jesucristo. Vida eterna en Él, por causa de Cristo. ¿Amén o no? Él debe estar sobre tu familia. Jesucristo, el Hijo de Dios, como Dios, hace la misma demanda absoluta a la lealtad de sus discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, sabes la demanda que se está haciendo el Señor. Y si tú no quieres pagar el precio, es mejor que no te hagas discípulo de Jesús. Evidentemente, ya sabes que sin Cristo solo te queda el infierno. ¿Amén o no? Porque así lo dice la Biblia. Pero aquel que es discípulo sabe que tiene que pagar un precio. Lealtad al reino de Dios. Lealtad a Jesucristo. Nada de otros dioses. Morir a mi carne, porque es el nivel que Él me está pidiendo. Morir totalmente para Él. Esta es una de las evidencias de la divinidad de Jesús, porque solo Dios tiene el derecho supremo de autoridad y de autoría, de creación, para pedir esto. Nadie más puede pedir esto. Nadie más en el universo entero, en el multiverso entero, puede pedir estas cosas. Solo Dios puede pedirlo y Jesucristo lo está demandando. Él quiere que le dediquemos nuestra vida solamente a Él. Pues la demanda de Dios como creador, sus demandas tienen la prioridad sobre todos sus dones en la creación, materiales, mentales y personales. Todo lo que tú eres debería buscar a Jesucristo con todo su corazón. Si no estás en eso, no eres discípulo de Jesús. Muy simple, porque es la demanda del Señor. Es muy simple y a la vez fuerte, ¿no? Pero cuando entras a este lado de la gracia, te das cuenta que es más fácil de lo que piensas. Porque ¿sabes qué significa confiar? Solo debo confiar, nada más. Es que confiar es tan difícil. A veces nos han hecho mucho daño, ¿no? A veces nos han hecho muchas cosas y no somos personas que confíen. Y peor, confiar en alguien que no veo. En la fe de otros que no conozco aún. ¿Será verdad? ¿Me estarán engañando? ¿Me estarán llevando por un buen camino, por un mal camino? Aférrate a la palabra del Señor. No me creas todo lo que yo te digo. Abre tu Biblia, verifica lo que yo estoy diciendo. Busca a Jesucristo con todo tu corazón. Él no te va a defraudar. Es el único que no defrauda. Es el único que no te va a abandonar. Él siempre estará a tu lado. Él siempre estará contigo. Confía en Jesús por medio de su palabra. Amén. Pues el Señor, ¿es el Señor la prioridad en todas las áreas de tu vida? Es una pregunta personal. Nadie tiene que responder a esto, pero es una autoevaluación. ¿Realmente Dios es tu prioridad? Como lo acabamos de estudiar ahora. Porque cuando decimos Dios es lo más importante de mi vida, solamente a veces es de boca para afuera.
porque en tu corazón vas y sigues haciendo las cosas que tú quieres. No es prioridad en tu vida. Dios quiere ser la prioridad total en tu vida y en tu corazón. La última parte es por impíos que instigan al pueblo. La última parte se parece a la primera. Aquí se habla de personas que seducen a una ciudad a abandonar al Señor. Estos engañadores son identificados como hombres impíos. Los líderes de la comunidad tenían que investigar el problema. Primero, tenían que inquirir, consultar la voluntad de Dios. Segundo, tenían que investigar el caso como si fuese un proceso legal para encontrar el culpable. Si el pueblo se dejó instigar, todo el pueblo debía ser castigado como los otros. Veamos el versículo, versos 12 y 13. Si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas. ¿Recuerda dónde estaban estas ciudades? ¿En qué tierra? En la tierra de Canaán, ¿verdad? Verso 13. Que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocieron. Esta palabra impíos, ¿no? Medio de ti hombres impíos, también se puede leer como hijos de impiedad, o sea, han crecido en ese mundo de maldad. O hijos de Belial, es otra forma en que lo dice otra Biblia. Hijos de inutilidad. En otras palabras, son criminales viciosos, ruines en sus palabras, pensamientos y acciones. En el Nuevo Testamento, Belial se relaciona con Satanás. Segunda de Corintios 6:15 dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Cristo, el Hijo de Dios, y Belial, el príncipe de los demonios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Haciendo referencia, no te cases con alguien que no cree o no tiene tu misma fe. Cuando habla de instigar, es influenciar a una persona de tal manera que lo perjudique o le haga lo malo. Los hombres impíos, como los falsos profetas, incitaban al pueblo a abandonar a Dios. Entonces, los líderes tenían que investigar el problema. Miren el verso 14. Tú inquirirás. ¿Y luego qué hará? Buscará, preguntará con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, y va a continuar con la idea de lo que va a hacer. Pero inquirir significa buscar la voluntad de Dios a través de la oración. No solamente alguien te dice algo y dices, ay, qué mal, cómo se comporta esa persona. Sino alguien te dice algo y ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Busca a Dios. Señor, ¿esto es verdad? Porque es muy grave lo que me están diciendo. Es más, dice que lo primero que tienes que hacer es ir y confrontar la situación. Y si es una persona de autoridad en la iglesia, de la vida espiritual, tiene que haber por lo menos ¿cuántos testigos? 2 testigos. O sea, alguien viene y te habla, no le creas. ¿Alguien más ha visto eso? Sí, ¿quién? Ya, tráelo. A ver, sí, estos 2, vengan conmigo. Hermano o hermana X, estas 2 personas te han visto haciendo esto. Esa es la forma, confrontar. Porque fuera de eso se llama murmuración. Chisme. Fuera de eso es chisme. Hay que confrontar, hablar de frente. ¿Sí? Pues en este caso lo que hay que hacer es orar, consultar a los sacerdotes y profetas la dirección de Dios. Cuando habla de preguntas y buscar, tiene que ver con un tema medio de proceso legal para buscar si es inocente o culpable, alegatos, respuestas. Sí, lo dijo, no lo dijo, ¿por cuándo lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? A ver, ¿qué testigo tienes? Esta investigación. O sea, no es que alguien dijo y mañana matan a todos. Hay que averiguar si lo que dicen es verdad, de repente es mentira. Quieren eliminar a toda esa gente. No, así no. Primero que vayan por un proceso, y aquí está el proceso. Cuando los líderes de la ciudad llegaron a la conclusión que la persona impía había pues malogrado a toda una ciudad, entonces las personas que instigaron a la apostasía y toda la comunidad que habían abandonado al Señor serían dedicados al anatema. Anatema significa que eso que se corrompió debe ser eliminado, ¿ok?, como maldito y entregado a Dios. ¿Ustedes recuerdan Jericó? Josué entró a Jericó y Dios le dijo que destruya todo, absolutamente todo, que quemen la ciudad, que nadie más pueda construir en ella. Tienen que eliminar todo porque esa ciudad estaba corrompida y estaba corrompiendo a las demás. Entonces entró Josué y dio las vueltas a la ciudad, los muros cayeron hacia adentro y entonces ¿qué sucedió? Todos tuvieron que morir. Solamente quedó una, ¿no? ¿Recuerdan quién? Que había aceptado a los espías, Rahab, ¿recuerdan?
que había puesto su listón granete afuera, rojo creo, ¿no? Y ella fue salvada. Y ella viene a ser, creo, la bisabuela del rey David, ¿sabían o no? O sea que tiene un oscuro pasado David también. Todos se están enterando ustedes hoy día. Del 15 al 16. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más se edificará, por completo se destruirá. Así que aquellos que se rebelaron contra el Señor y abandonaron el pacto se consideraban paganos y merecían el mismo castigo que sufrieron los cananitas. ¿Quieres vivir como un cananita? Sí, pero tú sabes que los cananitas se pervirtieron, mataban a sus hijos. Sí, entonces Dios pidió que destruyeran a los cananitas. Por lo tanto, es lo mismo contigo. Jesús hace una aplicación interesante a la iglesia, ¿no? Perdón, en ese tiempo Él estaba hablando a sus discípulos. Y les dice, si tú tienes algo contra tu hermano, lo primero que tienes que hacer es ir y ponerte de acuerdo con él. Y si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Pero si no se arrepiente, entonces ve y busca a alguien como testigo. No como tu compinche. Te voy a contar lo que me hizo. Mira, me hizo esto. Y cuando vayamos, yo le voy a decir esto, ¿ya? Y tú me vas a apoyar. Eso no es testigo. ¿Verdad? Ya te pusiste de acuerdo allí. No. Tú dile, tengo un problema con el hermano X, hermano Y, ¿me puedes acompañar? Claro, X y Y siempre van juntos, vamos. Ese es chiste para matemáticos, ya. Y entonces llegas y otra vez confrontas al hermano. Eso es lo que dice Jesús. Hermano, ¿qué era? X o Y. Ya, X. Hermano X, mira, tengo este problema contigo, ¿te acuerdas? Sí, pero yo te he dicho que no era así. Y el testigo que está allí va a buscar el discernimiento del Señor y va a decir, oye Marco, pero tú eres el problema. ¿Cómo? ¿Yo? Si yo te he traído para... No, yo he venido como testigo y tú eres el problema. Mira cómo lo que está... Yo soy el problema y entonces yo me arrepiento. Para eso es el testigo. O de verdad X es el problema, ¿no? Y entonces el testigo dice, hermano X, tú eres el problema. Ya ves, ustedes se han puesto de acuerdo contra mí. Entonces dice que el tercer paso es ir a buscar a los líderes de la iglesia. Ahí sí recién, primero fue personal, después con un testigo, y si no hace caso, recién voy a buscar a los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Hermano X, tengo un problema y tengo que solucionarlo porque no tengo paz, quiero estar en paz. Así que llamas a los líderes de la iglesia y careas, otra vez confrontas. Y él se pone terco, reterco, dice, no, ustedes son así, se han puesto contra mí. Lo que siempre pasa, ¿no? Y entonces dice que si esa persona no se arrepiente de su pecado, tienes que considerarlo como un gentil o publicano. En el tiempo de Jesús, ¿quién era un gentil? Un no judío, no era salvo, ¿verdad? ¿Y un publicano quién era? No me digas que el que publicaba en el Facebook, porque no había Facebook. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Y cómo eran conocidos los cobradores de impuestos? Sino como traidores. Traidores de la nación de Israel, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Roma quería cobrar impuestos y entonces contrataba a los mismos judíos. Decía, yo quiero que le cobres el 5% de impuestos de esto. Y él venía y cobraba el 25% y se quedaba con el 20%. Traidor, le decían. Así que los publicanos eran despreciados por la nación de Israel. Jesús les dice a ellos que si la persona está en pecado y no se arrepiente después de un proceso de 3 partes, entonces es considerado un no creyente. Exactamente igual como está diciendo acá. Y si es no creyente, no puede haber comunión de oración con esa persona porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene a Dios. Parece que Jesús pone las cosas un poquito más difíciles para nosotros, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros vivamos en relación con Él. Y si tú andas en relación con Él, si yo peco contra ti, entonces tengo que pedirte perdón, pues hermano. Y si tú pecas contra mí, yo espero que tú te arrepientas. ¿Amén o no? ¿O no te vas a arrepentir? Es lo que tenemos que hacer los hermanos. ¿Acaso no has tenido hermanos de infancia? Yo sé que algunos son hijos únicos, pero la mayoría hemos tenido hermanos. ¿Y no nos hemos peleado con los hermanos? Nos hemos tirado hasta la plancha, ¿no? Mi hermano me tiraba el sol de oro, ese grandazo blanco que había allí. ¡Chapá! Es que me está molestando, ¿no? Y yo como chinchonzazo.
Al menos la moneda la volteaba y la ponía encima. Nos peleamos con los hermanos, pero no amas a tus hermanos. Ahora que ya estamos más viejos, bueno, algunos, ¿no? No todos. Ya vemos a los hermanos diferentes, ¿no? Hemos crecido juntos, hemos hecho cosas juntos. Pues esta es la forma de la iglesia, es una casa. Así lo ve Dios. Somos la familia del Señor y tú eres mi hermano. Yo soy tu hermano. Y lamentablemente ni tú ni yo somos perfectos y nos vamos a equivocar. Es verdad. No lo deseamos, pero va a suceder. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Que el agresor se arrepienta y que el agredido perdone. ¿Amén o no? Así que si te he hecho daño, hermano, perdóname, por favor. ¿Me perdonas? Gracias, Cecilia. Una no me ha perdonado. Hace unos días hemos tenido una reunión con algunos pastores y un pastor dice, Marco, tú me hiciste esto, tal día. ¿En serio? Sí, tú me hiciste así, así, así. Ok. Y entonces después de cuando le dije, hermano, perdóname, delante de todos, ¿no? Perdóname por lo que te he hecho. Yo no quiero hacerte daño y me he equivocado, entonces pues esto ahí. Y él me dice, no, sí, yo también te quiero, hermano. Yo también te quiero, hermano. Pues eso se trata la familia cristiana, ¿amén o no? De eso se trata. Ninguno aquí es santito. Todos hemos venido con cola y nos la han cortado. ¿Sí o no? Pues Dios nos va a cambiar y nos va a madurar. ¿Cuál es nuestro ideal? Ser como Jesucristo. Ese es nuestro ideal. Yo necesito ser como Jesús. Y mi trecho todavía es largo, me falta mucho, pero lo estoy intentando. Me estoy esforzando. Y yo espero que tú también te estés esforzando en esto. ¿Amén? Vamos a acabar porque si no nos va a ganar la... Versículo 17 al 18 y dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema. O sea, no te tomarás nada, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Dios, ¿no? Ante Jehová tu Dios. Así que la apostasía y la idolatría provocan la ira del Señor, pero la obediencia de Israel, ¿qué provoca? Misericordia y, dos, ¿qué? Bendición. Tienes que saber este secreto que tienes conmigo, en la Biblia está, ¿no? Este es el secreto del éxito y la prosperidad de la nación de Israel, serle obediente a Dios. Por lo tanto, si deseamos las bendiciones de Dios, debemos quitar de nosotros lo que ofende al Señor. Y tú sabes lo que le ofende al Señor. Tú lo sabes porque tú sientes acá eso, esa intranquilidad, esa falta de paz. Es que Dios te está pidiendo eso. Déjalo. Ven al Señor porque Dios quiere bendecir tu vida. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que saques de nuestro corazón toda maldad, toda iniquidad, toda falsedad, toda mentira. Señor, todo lucro, toda falsedad, Señor. Nos ayudes a vivir para ti. No es fácil el camino de la fe, pero es chévere, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. No es simple, Señor, entrar en tu voluntad, pero, Señor, es lo más glorioso que puede haber. La paz que tú das, Señor, la tranquilidad que tú llenas en nuestras vidas.